El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las demás hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas. Sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas. Anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Y a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, la lectura del libro del Éxodo y el mensaje que hoy nos trae el texto bíblico nos vuelve a mostrar, como siempre, la realidad de cada uno de nosotros. Mientras Moisés subía a hablar con el Señor y traer la ley para el pueblo, para regular su pueblo, el compromiso que el pueblo había adquirido con Dios en el momento en que Dios lo escoge como su pueblo y les dice que Él será su Dios y ellos serán su pueblo, de su propiedad. Mientras Moisés sube al monte, dialoga con el Señor escribe en las tablas la ley, el pueblo se desespera y piensan que Moisés le ha pasado algo, que ya no va a regresar, que murió en el encuentro con Dios, que murió al ver a Dios cara a cara. Y en el momento de la desesperación y en el momento de la espera, el pueblo se aleja de Dios y pide un Dios según los deseos del pueblo. Recuerden muy bien que días atrás leíamos cómo apenas habían acabado de salir de Egipto y ya estaban deseando volver a la esclavitud, volver a Egipto. Ya le estaban reclamando a Moisés que para qué los había sacado de Egipto, si allá tenían las holladas de carne, había comida en abundancia, pero eran esclavos. Ya se les había olvidado que eran esclavos y que los egipcios los oprimían y les exigían un trabajo forzado, que les privaban del templo, de la oración, que les privaban de tener su culto a Dios. Y ya hoy, con el pasar y el recorrer del desierto, de la aridez, del calor extenuante del desierto, el ser humano se va cansando. Por eso le piden a Aarón que les haga un Dios por medio de un becerro, que ellos se puedan rendir ante él
y que ese becerro les colme todos sus deseos y todas sus fantasías. Y es por eso que Aarón pues accede de pronto como a estas peticiones del pueblo. Y hacen el becerro y comienzan a adorarlo. Mientras que Moisés va bajando con la ley escrita por el Señor. Cuando Moisés ve lo que está sucediendo con el pueblo, se llena de indignación, se llena de rabia. Un ser humano, queridos hermanos, muerto de rabia por el celo para el Señor y después de ver la idolatría del pueblo que Dios ha sacado de Egipto y de la esclavitud, y tira las tablas contra el suelo y se parten. Va y le hace el reclamo al pueblo, destruye el becerro, lo vuelve polvo y se los da a beber en agua. Queridos hermanos, luego Moisés reconoce que ese pueblo se ha alejado de Dios y que le ha llegado la hora de ir a ofrecer su propia vida por el perdón del pueblo que ha escogido. Eso hace un pastor. Eso hace que el pastor esté dispuesto a dar la vida por sus ovejas, por su pueblo, y vuelve y sube al monte a encontrarse con Dios y le hace la propuesta: perdona al pueblo y si es necesario, si los vas a acabar, acaba conmigo también. Y es muy hermoso porque el Señor le dice: no, Señor, cada uno responde por sus pecados, que es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Muchas veces nosotros estamos diciendo, ese hijo o esa hija está pagando el pecado del papá o de la mamá. Para nada, para nada. Cada uno responde por sus actos y por sus hechos. En otra ocasión, los apóstoles, después de una pastoral, llegan y le dicen: Señor, vimos por allí un hombre que era paralítico, que era cuadraplégico prácticamente, y le dicen: Señor, ¿quién pecó, su padre o su madre o su familia? Y él les dice: no, señores, eso sucede para que Dios sea glorificado, para que nosotros desmontemos esa idea de que los pecados del padre o de la madre los van a pagar los hijos. Dios es justo, es Dios, y no puede estar en Dios la injusticia. Él sabe muy bien quiénes tienen que pagar y por eso a los hijos no les va a cobrar, sino lo que hayan hecho. Y queridos hermanos, este texto bíblico lo que nos tiene que dejar hoy como mensaje a nosotros, adicional a esto, el castigo de los padres en los hijos, es que no podemos abandonar el camino en el momento de la espera o cuando vamos atravesando el desierto. ¿Cuántas veces hemos sentido sequía en nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sentido que vamos atravesando un desierto? ¿Cuántas veces hemos sentido en nuestras vidas que la vida misma se vuelve una pesadilla? Ten calma, querido hijo. Ten calma, querida hija. Espera en el Señor.
que volverás a alabarlo. Y en ese momento puedes recordar tranquilamente el Salmo. Dad gracias al Señor porque es bueno. Salmo 105. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al Mar Rojo. Dios habla ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Hijos, fuera de Moisés, tenemos al más grande intercesor nuestro, al Señor Jesús, y después del Señor Jesús, a la Santísima Virgen María. Estamos llenos de gracia y bendición, pero no nos descuidemos que podemos fallar. Tenemos que seguir trabajando por nuestra salvación y cada día tratando de hacer las cosas mucho mejor. Queridos hermanos, y en el Evangelio nos presenta el Señor dos parábolas. El Señor les hablaba en parábolas a la gente y se las explicaba luego. Las parábolas son un género de discurso y un género literario con imágenes sencillas que la gente las podía entender. Pero aún así, muchos no las entendieron. Aún así, no le entendían el mensaje al Señor Jesús. Y hoy les habla de que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. El granito de mostaza es pequeñitico. Si se cae fácilmente, no lo vemos. Pero nos dice el texto bíblico que después crece tan fuertemente que los pájaros vienen a anidar en él porque se vuelve un arbusto grande. Pero recuerden que el Señor está haciendo la comparación con el reino de los cielos. Queridos hermanos, en cada uno de nuestros corazones, el Señor ha puesto el reino de los cielos como una semilla de mostaza, pequeñita. Nunca lo hemos sentido. Allá el Señor colocó la semilla y todos los días en la celebración eucarística va alimentando esa semilla. Depende de ti y depende de mí qué tanto soy capaz de abrirme y qué tanto soy capaz de abonar la semillita durante el día y echarle agüita y rezar el Santo Rosario y leer una vida de santos. Hijos, para que podamos abonar en ese corazón la semilla del reino de los cielos. Queridos hermanos, y la segunda parábola es la parábola de la levadura, que una mujer mezcla para que el pan crezca y de esa misma forma pueda alimentar a muchos. Eso es lo que nos quiere decir el Señor, que en tu corazón tiene que crecer la levadura de la palabra de Dios, que tú te vuelvas un fermento para la sociedad, para la comunidad, pero no cualquier fermento, tiene que ser un fermento del reino de los cielos, para que por donde vayas pases fermentando la masa, fermentando la sociedad, fermentando la comunidad, fermentando la familia,
fermentando un esposo, una esposa, unos hijos, unos papás, unos hermanos. Qué difícil fermentar la familia, hijos. Pero no es imposible, porque el trabajo lo haces tú y el milagro lo hace Dios, y punto. Que todos los días sea ese uno de los ofrecimientos que tú le puedas entregar al Señor, de saber que el día anterior hiciste completamente su santa voluntad, que le puedas entregar al Señor todos los días tu amor por la pastoral, tu amor por la labor que realizas cada día, para que ustedes y yo, queridos hermanos, nos fortalezcamos y vamos saliendo adelante, vamos sacando adelante el reino de los cielos y la transformación de la sociedad y la transformación de toda la sociedad y de toda la iglesia que tanto necesita de ti y de mí, y sobre todo en estos momentos. Queridos hermanos, si ustedes y yo, cada uno de nosotros, hacemos lo que nos corresponde, un día generaremos un efecto multiplicador, porque yo lo hago con ustedes 20 o 30 que están acá, y ustedes lo hacen en sus hogares con 4 o 5, y así sucesivamente. ¿Cuánto podemos hacer por el reino de los cielos al finalizar el día? Es algo supremamente bonito y especial, queridos hermanos. Manos a la obra, que tus manos se llenen de buenas obras para el reino de los cielos. Que no vayas a tener que presentarte un día ante el Señor con tus manos vacías, ni riesgos, como mínimo unos agradecimientos al Señor por permitirnos ser sus instrumentos para evangelizar y para que el reino de Dios crezca en medio de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.